Muy buenos días para todos. Espero todos estén muy bien en casa, haciendo mucho teletrabajo y respetando todas las indicaciones para poder salir adelante como país y como profesión lo más pronto posible, siguiendo nuestro plan original de capacitación abierta. Nos encontramos hoy con la capacitación destinada al mes de abril. Afortunadamente la tecnología nos ayuda para no frenar nuestro objetivo, el cual es llevarles capacitación, educación y sobre todo los mejores temas con relación a nuestras necesidades. Decirles que para esta mañana tenemos la charla Esquema Integral de Control Interno para lograr la prevención de fraude y el aseguramiento del negocio. Nos acompaña precisamente el licenciado Eduardo Cabrera Álvarez, quien se desempeña como socio de riesgo y auditoría interna para Crown Howard Costa Rica S.A., firma que es miembro de Crown Global. Con más de 30 años de experiencia a nivel gerencial, de dirección y consultoría, efectuando auditorías operativas, financieras y de cumplimiento, en esta mañana le permitirá precisamente toda esa experiencia ayudarnos a identificar los asuntos complejos de las operaciones que enfrentan estos sectores. Ha dictado charlas, conferencias, seminarios en países hermanos como Venezuela, Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina y por supuesto en Costa Rica. Es miembro del Comité de Desarrollo Profesional del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica y su experiencia en el sector público y bancario se ha dirigido en la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas por las superintendencias y la Contraloría General de la República. Eduardo, bienvenido a casa y te deseo el mejor de los éxitos en esta conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias no solamente al Instituto de Auditores Internos por la oportunidad que nos están dando hoy de dar esta charla, igualmente al Colegio de Ciencias Económicas por darnos el espacio y bueno, y sin discusión a nuestro amigo Gustavo Flores por darnos la oportunidad de compartir conocimiento, ¿no? Es muy importante el tema que vamos a ver hoy, esquema integral de control interno para lograr la prevención de fraude y aseguramiento del negocio. Y hoy que estamos viviendo situaciones difíciles, queremos, bueno, ante todo, que todos nos encontremos muy bien de salud y que tomemos esta práctica del día de hoy como un ejemplo para mejorar nuestras organizaciones. Es muy importante, indistintamente del puesto en el cual ustedes ocupen dentro de la organización, bien sea presidente de una junta directiva, un miembro del consejo directivo, gerente general, gerente financiero, auditores internos, auditores externos, veamos el modelo que vamos a ver hoy, tomemos una foto de nuestra organización y veamos en dónde podemos mejorar. Porque frente al COVID-19, lo que va a venir posterior, una vez que se inicie todo el proceso del aparato productivo de todas las empresas, es que las empresas van a ir corriendo tratando de buscar forma de recuperar tiempo y recuperar dinero perdido. Y eso, si no tomamos en cuenta el control interno, o la gestión del control interno, puede ocurrir que los eventos de fraude se multipliquen y eso lo vamos a ver más adelante con toda la capacitación que vamos a ver en esta par de horas. Bueno, 2 horas que en el control interno vamos a tratar de resumirlo porque estas son charlas que normalmente duran al menos 4 o 8 horas o hasta 2 días o 3 días, dependiendo del alcance que queremos verlo. Bueno, lo principal del objetivo primordial de lo que es una estructura de modelo de control interno dentro de una organización es que podamos determinar cuál es la situación actual del sistema de control interno
y mejorar su enfoque hacia la administración de riesgo. No hay un modelo estándar para nosotros colocar dentro de la organización. Sí hay metodologías que podemos usar que son comunes, pero el modelo perfecto se ajusta de acuerdo a varias variables, riesgo, normativas que tiene cada empresa de acuerdo al sector económico, los convenios y contratos existentes. Es decir que, por ejemplo, no es lo mismo los riesgos que puede enfrentar el sector construcción con los riesgos que puede enfrentar el sector alimenticio, el sector agroquímico, el sector laboratorios o el sector financiero. Cada uno de ellos tienen distintas regulaciones, están supervisados y regulados por todo lo que son las normativas propias de cada sector, por lo cual la aplicación de las mejores prácticas mundiales en materia de control interno, fraude, riesgo y gobierno corporativo deben de estar presentes, y esa es una combinación que tenemos que hacer y ajustar de acuerdo a la necesidad propia de la empresa. Una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que ver dentro de nuestra organización, como ya le dijimos en primero, es dónde estamos ubicados, en qué sector, qué industria, pero también es muy importante ver si tenemos documentada nuestra estructura empresarial, es decir, nuestro organigrama empresarial, cómo está compuesto nuestra organización, si tenemos un holding que es tenedores de acción, si hay un grupo de accionistas, quiénes son los propietarios de esas acciones, si hay una empresa de producción y esa empresa que es la que produce los productos tiene a su vez algunas empresas que le arriendan los inmuebles donde está ubicada la planta, hay una empresa que es la tenedora de las marcas que de una forma u otra se comercializan los productos, hay alguna empresa arrendadora de vehículos para poder hacer el traslado, digamos, de los bienes y servicios que se prestan, o si hay una empresa de servicios logísticos y distribución. Todo este esquema es muy importante tenerlo presente al momento de nosotros ver el modelo y tener bien claro dónde está ubicado mi organización y si tengo documentado mi estructura mi organigrama empresarial. Esto porque, bueno, todos sabemos que tenemos que tener un registro de transparencia de beneficiarios finales, donde tenemos que llegar a ver dónde se encuentran los propietarios finales y tenedores de las acciones de la empresa. Hay un régimen también que nos da tributación todos los años. Debemos de tener lo que es un estudio de precios de transferencia. Entonces, cuando nosotros vemos el organigrama empresarial, ahí nos empezamos a preguntar, bueno, cuáles son esos riesgos tributarios y legales que tenemos y que debemos de mitigar precisamente para evitar multas, sanciones, cierres o daños a la organización. Otro tema muy importante dentro de lo que es el modelo es ver cómo está documentada la estructura del gobierno corporativo. Algo que en ocasiones falla porque no tenemos bien claro cómo está esa estructura de gobierno corporativo. Entonces es muy importante tener presente, bueno, cuál es la asamblea de socios, existe una asamblea de socios, quiénes conforman ese gobierno corporativo, un consejo de administración, una junta directiva, pero más allá de las políticas, del código de gobierno corporativo que se debe tener y quienes conforman ese gobierno corporativo es los comités que soportan ese gobierno corporativo. Pues es muy importante que los comités, que sean comités técnicos, que tengan una frecuencia de reunión, que tengan puntos claros que ayuden al plan estratégico de la organización. Por eso que aquí hay un ejemplo de algunos comités, por ejemplo, comité de vigilancia, comité de compra, importante el comité de auditoría que apoya el plan estratégico y todo lo que es la gestión de riesgo y control interno dentro de la organización, un comité de planificación estratégica o financiera, un comité de mercadeo y venta, un comité directivo,
Es muy importante que entendamos cómo está compuesta esa estructura de gobierno corporativo y lógicamente, como bien le estaba comentando ahora, estos son temas que en el caso del gobierno corporativo podemos pasar todo el día hablando de muchos temas que tienen que ver con la idoneidad de los miembros de la Junta Directiva, de la frecuencia con que se deben de reunir y otros aspectos que son importantes dentro del gobierno corporativo. Por aquí lo que queremos es que dentro del modelo veamos esa estructura de gobierno corporativo, si la tenemos documentada, y cómo se están, quiénes las conforman y cómo está estructurada. Lógicamente también dentro de esa estructura de gobierno corporativo es importante lo que es la propia administración de riesgos que se tiene dentro de la organización, la auditoría interna y bueno, y la gerencia que de una forma u otra apoya a esos planes estratégicos dentro de la organización. Otro aspecto importante que tenemos que considerar, y viendo que estamos hablando de prevención de fraude y el contar con un buen sistema de control interno, es importante que tengamos bien claro lo que es el fraude. Y la mejor definición de fraude la podemos ver de acuerdo a tres definiciones básicas que dan los expertos. En primera instancia tenemos la organización antifraude más grande del mundo, que es la AFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraude y Certificación de Fraude, que ellos dicen que el fraude serían las actividades con un propósito de enriquecimiento personal a través de un uso inapropiado o la sustracción de recursos activos de una organización. Y fíjense que esa definición es bastante aceptada porque si dentro de la organización alguien se apropia indebidamente de un activo, bien sea una computadora o bien sea una silla o un mobiliario o se apropia del dinero de la empresa, estaría cometiendo un acto de fraude. El Instituto de Contadores Públicos de América define el fraude como el uso de acciones que busca presentar ante los inversores, analistas y o el mercado una situación no realista de la compañía con el fin de cumplir las expectativas de algunos o algunos de los grupos de interés. Y fíjense que esta otra definición también define perfectamente lo que es el fraude. Vemos el caso de Enro, de Worka y otras empresas en las cuales reflejaron gastos menores, inflaron los ingresos, mejoraron rentabilidad, solo para mejorar el valor de las acciones y de una forma u otra crear una expectativa en el mercado que al final se convirtió en un fraude y una quiebra de estas empresas. Entonces esa definición del instituto es bastante acertada. Y por último ponemos acá la definición que da el Instituto de Auditores Internos Global, que nos dice que cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la obligación de confianza, los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones para obtener dinero, propiedades o servicios, evitar pagos o pérdida de servicios, asegurándose una ventaja personal o de negocio. Y fíjense que esta última definición, en mi concepto, es mucho más amplia y engloba lo que es propiamente el concepto de fraude, ¿no? Y yo durante los más de 30 años de experiencia que he tenido la oportunidad de ver a través de informes de auditoría, en los últimos 13 años hemos hecho muchos trabajos de auditoría forense y a través de la experiencia en las otras empresas donde yo he tenido la oportunidad, hemos visto que la mayoría de estos fraudes se cometen por una excesiva confianza que se le da a una persona, un apoderamiento que hay a veces de algunas gerencias, bien sea gerencias de mercadeo, gerencias de venta o gerencia general o financiera, donde se le da demasiada apoderamiento a esta gerencia y bueno, y ahí ocurre el acto o el fraude, pero también
Ahí muchos de estos fraudes también se cometen por una inadecuada segregación de funciones o inclusive también falta de documentación, manuales, normas y procedimientos. Pero al final, cualquiera de estas tres definiciones que vemos acá, tenemos que tener claro que es producto de una debilidad de control interno. Ahora bien, una de las preguntas que nosotros nos podríamos hacer es por qué ocurren estos eventos de fraude, y las estadísticas son impresionantes a nivel mundial. Y una de las cosas que nos dicen en cuanto a la teoría del comportamiento de las personas dentro de la organización es que entre el 15 y el 20% de las personas que trabajan en una organización tienen un comportamiento deshonesto. El 15 y el 20% de las personas que trabajan dentro de la organización tienen un comportamiento honesto, tienen valores, tienen principios, y eso, por más que puedan tener una necesidad, es muy difícil que estas personas puedan cometer algún fraude dentro de la empresa. Y el 60 y 70% de las personas que trabajan dentro de una organización se comportan de acuerdo a las circunstancias. ¿Y qué quiere decir esto de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que nos dice el triángulo del fraude? Bueno, es que hay una necesidad, bien sea porque la persona tiene atrasada la cuota del apartamento, la cuota del carro, o tiene, digamos, la necesidad de tener por el puesto que ejerce, tengo que tener el mismo estatus, digamos, que otro gerente en otra organización, entonces tengo que tener un carro nuevo, tengo que tener una quinta, tengo que tener las acciones del club. Entonces la necesidad no solamente es una necesidad de falta de dinero, sino también es de estatus, ¿no? Y si tengo el apoderamiento, yo voy a tener la oportunidad, por deficiencias de controles internos que hay dentro de la organización, y se ocurre el evento del fraude. Por eso es que es muy importante entender que debemos de tratar de ejecutar nuestras acciones hacia la prevención y de extensión de los fraudes dentro de la organización, porque como ven ahorita en la gráfica anterior, el porcentaje de fraudes dentro de las empresas es bastante alto y tiene que ver con un tema también del comportamiento de las personas dentro de la organización. Y ahora, con el tema del COVID, y como se lo dije al comienzo, es muy importante que nosotros tomemos control dentro de nuestra organización, de manera tal de evitar que se propague el tema del fraude dentro de la empresa, porque hay situaciones que con el COVID-19, cuando comencemos y comience todo el aparataje del negocio y las operaciones que comiencen a incrementarse, eso va de una forma u otra a que el crecimiento de la organización se nos pueda perder los controles y puedan los eventos de fraude ser más frecuentes. Bueno, ya aquí entrando en materia de lo que, bueno, ya entramos en materia desde el principio, pero ya lo que es aquí propiamente la evaluación del sistema de control interno, la mejor manera de nosotros poder definir el control interno es a través del cubo del COSO 2013. Y fíjense que el cubo nos define que el control interno es un proceso efectuado por todo el personal. Si vemos del lado derecho, ahí vemos todas las partes funcionales de la empresa, las entidades, todo lo que es digamos, la estructura organizativa de la organización, y esto nos da nos proporciona un grado de seguridad razonable, porque el control interno, por más que controles tengamos, nunca va a ser absoluto, en cuanto a la consecución de tres objetivos fundamentales dentro de la empresa, que es la eficiencia y la eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información que se publica y el cumplimiento de marcos jurídicos y normas establecidas. Para ello, la metodología COSO 2013
nos establece 5 componentes que lo vemos al frente: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión, que más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle. 17 principios y 87 puntos de enfoque. Es muy importante que la evaluación... Ya, un segundito. Teníamos un pequeño problema con el micrófono, ya lo solucionamos. Bueno, entonces es muy importante que nosotros tengamos claro, dentro de la evaluación del sistema de control interno, la metodología que vamos a utilizar. La mejor metodología que podemos utilizar, sin discusión, es el COSO, bien sea con el COSO 2013, a través de los 5 componentes, 17 principios y 87 puntos de enfoque, que vamos a ver un poco más adelante, o bien sea a través de del COSO RM 2017, de Price Risk Manager, que es la última publicación que tuvo COSO, y que básicamente en esta evaluación es muy importante que la organización tenga un plan estratégico y que ese plan estratégico esté alineado a lo que es la misión, visión y valores de la organización, porque uno de los factores por los cuales las organizaciones se determinó, por lo cual las organizaciones sufren mayor pérdida, es debido a que no tienen un alineamiento dentro de lo que es su plan estratégico con lo que es la misión, visión y valores. Y esas estadísticas demuestran que cerca del 86% de las pérdidas de la organización es producto de una mala estrategia. Bueno, aquí el COSO RM 2017, bueno, tiene 5 componentes distintos, 20 principios fundamentales, y bueno, básicamente, como les digo, la gestión de riesgo trata de proteger los objetivos estratégicos de la organización y apoya el desarrollo, el logro de las metas estratégicas y operacionales en todos los procesos operativos de la empresa. Bueno, ya viendo un poquito lo que es digamos, lo que es el COSO, tanto RM 2017 como el COSO 2013, que más adelante vamos a ampliar un poco, es importante que veamos el COSO a través de una visión holística, ¿no? La holística viene de la palabra griega holismo y significa poder analizar un proceso desde todo el punto de vista. Y entonces, en el caso específico del control interno, visto bajo la metodología COSO, nosotros podemos concluir que la metodología COSO está presente en todos los sectores de la sociedad. Si nos vamos a una auditoría financiera, por ejemplo, cuando tenemos que dar una opinión sobre los estados financieros, se tiene que hacer una evaluación de los sistemas de control interno, de acuerdo a la NIA 315. Y si ustedes leen la NIA 315 y ven la metodología COSO, bueno, es exactamente lo mismo. En el caso del sector público, ahorita Costa Rica, que está tratando de ingresar a la OECD, muchas de esas metodologías de gobierno corporativo están establecidas también a través de la metodología COSO. La Contraloría General de la República, dentro de lo que son las normas de control interno del sector público, en sus articulados, muchos de esos articulados tienen que ver con muchos de los componentes que aparecen en la metodología COSO. Igualmente, los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, en los cuales ya nosotros como firma hemos estado trabajando en 3 casos muy particulares. En esos 3 casos hemos tenido que hacer una evaluación del sistema de control interno para poder llegar al hecho irregular y los presuntos responsables, y eso de una forma u otra se hace a través de la metodología COSO. En cuanto al sector financiero, la SUGE maneja normativas que tengan que ver con Basilea, con la ley Saba-Oslo, y todas esas normativas de una forma u otra tienen componentes de la metodología COSO y nacieron, por el caso de la ley Saba-Oslo, nació del COSO.
En el sector privado, bueno, ahí bien, todo va a depender de lo robusto que tengamos nosotros, tenga la organización, su sistema de control interno. Ahí la metodología COSO es fundamental, bien sea el COSO 2013 o el COSO RM 2017. Auditoría interna indudablemente también tiene que tener presente el COSO para evaluar el control interno. Y en un caso de auditoría forense también, para nosotros poder llegar a evidenciar pruebas, tenemos que hacer una evaluación del control interno, y la mejor forma de poder nosotros evaluar el control interno es a través de la metodología COSO. Entonces, bajo este esquema, fíjese que entonces la metodología COSO es una de las metodologías que tiene mayor reconocimiento a nivel mundial, y esta es por la cual nosotros en el despacho trabajamos y hacemos la evaluación de los sistemas de control internos en las distintas organizaciones a través de, bien sea la metodología COSO 2013 o COSO RM 2017. Okay. Pero algo muy importante que nos debemos de preguntar también, y que esto sirva para que nos ubiquemos como bien... No fue. Sí, ok, perfecto. Una de las cosas que nosotros nos debemos de preguntar, y aquí le hago la misma cuestionamiento que le hice al principio, ubíquense de acuerdo a la posición, el puesto que tienen ustedes dentro de su organización, y veamos y hagámonos las preguntas: cómo conocer nuestra organización y nuestras estrategias para hacer frente a los riesgos del mercado. Y la respuesta está en el modelo de las 4 líneas de defensa. Este modelo, que es el modelo documentado por el Instituto de Estabilidad Financiera de Basilea, que es un órgano adscrito a Basilea, es el modelo que tiene mayor reconocimiento a nivel mundial. Nosotros en el Instituto de Auditores Internos utilizamos el modelo de las 3 líneas de defensa, pero también recomendamos este modelo de las 4 líneas de defensa, y básicamente ya muchos de ustedes lo conocen. El modelo lo que nos dice, bueno, que toda la organización tiene un gobierno corporativo, que más allá de lo que es las políticas, normas, código de buen gobierno corporativo y la cultura corporativa de la organización, es quienes conforman ese gobierno corporativo. ¿Y quién conforma el gobierno corporativo? Bueno, como lo expliqué en la primera lámina, el Consejo de Administración, la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, pero asimismo los otros comités que le mostré dentro de esa estructura de gobierno corporativo, que dan apoyo a esa Junta Directiva o a ese Consejo de Administración. También el gobierno de TI es fundamental que forme parte de ese gobierno corporativo, porque tiene que ver con todo lo que es el plan de continuidad del negocio y lo que es la parte de los sistemas, que hoy en día es fundamental. Bueno, toda organización tiene una gerencia general o una dirección general que de una forma u otra recibe los lineamientos de la Junta Directiva y va al cumplimiento de lo que es el plan estratégico. En la primera línea de defensa, como vemos acá, están todos los que son las funciones que poseen y administran los riesgos, en este caso todas las áreas de soporte y que dan valor a la organización, como logística, distribución, el área de contabilidad, recursos humanos, producción, en fin, todas estas áreas que están dentro de la primera línea de defensa deben de administrar sus riesgos y mitigarlos, ¿no? Para ello, ellos deben establecer sus medidas de control interno. Dentro de la segunda línea de defensa están todas las funciones que supervisan los riesgos. Por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, está el oficial de cumplimiento y la unidad de control de riesgo. Sin embargo, hoy en día muchas organizaciones están tomando en cuenta tener un área de administración de riesgos, precisamente por todos estos temas emergentes que han surgido en los últimos tiempos. También en la segunda línea de defensa está el área de Contraloría,
que establece de una forma algunos lineamientos y algunas políticas y que deben de cumplir la primera línea de defensa. También hay un área de calidad, o también puede haber un oficial de seguridad, que por ejemplo, en el caso del oficial de seguridad, a mí me recuerda cuando yo trabajé en el Grupo CADA, que es una red de automercados, alrededor de 100 automercados a nivel nacional, 100, digamos 100 palís, 100 más por menos, y tenía un centro de distribución que era el centro de distribución más grande de Latinoamérica. En ese entonces, eso para más o menos en el año 86 al 90, que estuve trabajando, ellos tenían un comisario que lo llamaban oficial de seguridad. Y ese señor lo que hacía era hacer investigaciones dentro de la empresa y era impresionante la cantidad de personas que salían esposadas en los automercados, en el área administrativa, por eventos de fraudes, ¿no? Y esa es la segunda línea de defensa. Es muy importante una organización que tenga una gran cantidad de empleados y tenga una robusta estructura organizativa, que también evalúe tener un oficial de seguridad que de una forma u otra haga ciertas investigaciones con personas inclusive contratadas, insertadas dentro de departamentos para ver si hay algunos eventos de fraude. Ya en la tercera línea de defensa, bueno, está el área de auditoría interna, que es aseguramiento. ¿Aseguramiento de qué? Bueno, aseguramiento que tanto las funciones de la primera línea de defensa como las funciones de la segunda línea de defensa se cumplan. ¿Okay? Pero es muy importante que auditoría interna tiene que tener objetividad e independencia, y para ello debe reportar directamente al comité de auditoría, o al menos a la junta directiva, si no tienen el comité de auditoría constituido la organización. Es importante que lo constituyan el comité de auditoría, pero auditoría interna debe reportar directamente al comité de auditoría o junta directiva. ¿Por qué? Porque si no estaría, si reportara a la gerencia general o a la gerencia financiera, como hemos visto en muchas ocasiones en empresas privadas, eso de una forma u otra la auditoría no podría ser objetiva ni independiente en cuanto a lo que es los criterios y la evaluación que hacen dentro de la organización. Ya en la cuarta línea de defensa, bueno, está lo que es auditoría externa y los entes supervisores y reguladores. Y lo importante de este modelo es esa triangulación perfecta que tiene que haber entre auditoría interna, auditoría externa y los entes reguladores. Y eso debido a que, bueno, porque auditoría interna de una forma u otra recibe la carta de gerencia de auditoría externa, y bueno, debe darle de una forma u otra el seguimiento para que los responsables de la primera y la segunda línea de defensa, bueno, hagan los planes de acción para las recomendaciones que haga la auditoría externa. Igualmente, si un ente regulador, o la Contraloría General de la República o la Administración Tributaria, tiene alguna recomendación o alguna multa, una sanción o algún tema que hay que resolver, bueno, la auditoría interna debe darle seguimiento de manera tal de que los responsables en la primera línea de defensa o en la segunda, de los que correspondan, bueno, den la respuesta oportuna y evitar que existan mayores sanciones para la organización. Acá lo importante es que ustedes ubíquense su organización, vean si tienen esa segunda y esa tercera línea en funcionamiento dentro de su empresa, y si no lo tienen, bueno, es muy importante que comiencen a valorarlo, porque el modelo lo que nos quiere decir acá es como que tengamos una mesa de 4 patas, y si no tenemos una de esas patas, imagínense cómo se mueve la mesa, ¿no? Y si no tenemos la segunda línea de defensa ni la tercera, bueno, entonces los eventos de fraude y la parte de control interno se pierde dentro de la organización, porque no tenemos el adecuado sistema de defensa precisamente para los fraudes. Bueno, continuando con la exposición, veamos entonces que dentro de esta primera línea de defensa, como lo hablamos, y si lo interlineamos con lo que es el COSO, como ya les comentaba, en esa primera línea de defensa están todas las áreas que deben de identificar, medir y controlar sus riesgos,
Y esas áreas, de una forma u otra, si lo vemos en el cubo del coso, están en esa parte frontal, ¿no? Donde vemos que, bueno, ellos tienen que ver cómo está su ambiente de control, cuáles son esas matrices de riesgo que tienen, cómo están mis normas, procedimientos y políticas que dentro de mi área, cómo están los sistemas, muy importante porque, por ejemplo, si yo soy responsable de un área, yo tengo que ver que todo mi personal tenga los accesos de acuerdo a las funciones que tiene mi personal y que no, de una forma u otra, no tengan acceso a otras áreas o a otras funciones, porque eso nos puede producir un evento de fraude por una inadecuada segregación de funciones. Entonces, esta primera línea de defensa trata de mantener todo lo que es su sistema de control interno efectivo, ejecuta todos los procedimientos de control constantemente, como les comentaba, identifican, miden, controlan sus riesgos, desarrollan políticas, establecen metas, objetivos de la organización y implementan acciones correctivas. Muy importante entonces que dentro de esta primera línea de defensa estas funciones estén claramente definidas y que de una forma u otra contribuyan al mejoramiento del control interno de la institución. En la segunda línea de defensa, fíjese que estas áreas que intervienen en esta segunda línea de defensa, como yo le había comentado, Contraloría, Oficial de Cumplimiento, Unidad de Administración de Riesgos, ellos lo que garantiza es que esas funciones de gestión de riesgo y cumplimiento que tiene la primera línea de defensa se hagan de forma adecuada y que se implementen y estén operando adecuadamente dentro de la organización. Para ello, ellos velan que como esos tres objetivos fundamentales del COSO, que la eficiencia y eficacia de las operaciones se estén dando. Para ellos, bueno, deben manejar indicadores de gestión, los famosos KPI, que la información y la comunicación fluya dentro de la organización, que los informes sean entregados oportunamente, que se cumplan con todas las normativas, tanto a nivel interna dentro de la organización como a nivel externa, que la parte legal o reguladora, ¿no? Entonces, la composición de esta línea va a depender de la característica de la organización, la estructura, sus procesos, lo robusto que pueda hacer los sistemas de control interno y, como le dije al principio, la industria que opera. Entonces, es muy importante que de esta segunda línea esté funcionando dentro de la organización y, lógicamente, quienes van a estar dentro de esa segunda línea va a ser en función de lo grande que pueda ser la organización y los robustos sistemas de control interno, para que entonces pueda funcionar adecuadamente dentro de la empresa. Ya en la tercera línea de defensa, como bien se los comenté, está el área de auditoría interna, es aseguramiento, ¿verdad? Aseguramiento que tanto las funciones de la primera línea de defensa como de la segunda línea se cumplan. Y fíjese que ahí ese aseguramiento es que todo el sistema de control interno bajo el cubo del COSO se cumpla, bien sea el COSO 2013 o el RM 2017, todo esté funcionando perfectamente, pero es importante que el área de auditoría interna sea un área de aseguramiento, pero que le dé valor agregado a la organización, porque muchas veces la auditoría interna se enfrentan con las áreas, se tornan policías, pelean hasta con los miembros de la junta directiva y entonces eso al final no hace que le agregue valor a la organización, sino más bien que cree conflicto dentro de la empresa. Entonces es muy importante que esa actividad independiente y objetiva de aseguramiento que hace auditoría se haga de una manera muy profesional, cumpliendo con el código de ética. Fíjese que aquí en este triángulo la misión y visión de auditoría interna debe estar asociada a la misión y visión de la empresa. De esa forma, estamos alineando lo que es la misión de la organización con la misión de auditoría interna. Que se tenga un estatuto. Esto es clave dentro de las áreas de auditoría interna.
Muchas veces se contrata el auditor, se pone a trabajar dentro de la empresa, llega a un área a revisarla y el gerente le dice, ¿quién es usted? Y no, yo soy el auditor interno, pero yo no sé nada. Y vienen y van a pedir la información y el gerente le dice, no, es que la información es confidencial, yo no puedo entregar la información a nadie. Entonces, el estatuto es la carta abierta para que el auditor interno pueda tener la flexibilidad de auditar a cualquier área y solicitar la información que necesite para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, es muy importante que dentro de la documentación de la auditoría interna se cuente con esos estatutos, que se tenga un código de ética, que se tenga un manual de auditoría, donde se identifiquen los puestos de los auditores, cuáles son las funciones y responsabilidades, las políticas, normas y procedimientos que se van a regir para hacer los planes tanto de las auditorías financieras como las auditorías operativas, como auditorías de cumplimiento, como auditorías de sistemas, como auditorías legales. O sea, todos estos temas tienen que estar contemplados dentro de ese plan anual de auditoría y plan estratégico, porque es muy importante que no solamente auditoría tenga un plan anual, tenga un plan estratégico que vaya alineado al plan estratégico de la organización, sea 3, 4, 5 años o 2 años, dependiendo de cuánto tiempo lo establezca la organización. Y toda esa documentación de la auditoría interna debe estar soportada con, con lo que es prácticamente sus leyes, que es el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, 2017, todo lo que es la evaluación de calidad de la actividad de la auditoría interna, que es un manual que está actualizado desde el 2017, todas las guías complementarias que sirven de apoyo, que el instituto constantemente está emitiendo, ya van por más de 60 guías complementarias. Lógicamente hay que ver, hay muchas que son ambiguas y que lógicamente no tiene sentido leérselas. Tenemos que irnos más hacia las guías que sean más recientes y que vayan hacia ese futuro de lo que es la auditoría interna, bueno, y todo el soporte de Marco COSO 2013 y COSO RM 2017. Auditoría, bueno, que va a ayudar a la organización a administrar los riesgos, a alinear la planificación estratégica y ayudar a que se cumplan los objetivos en esa fase de revisión de cumplimiento y aseguramiento en esa primera línea y segunda línea de defensa. Agrega valor, como bien se lo comentaba, y mejora las operaciones de la organización, hace un aporte sistemático y disciplinado. Y bueno, y evaluar y mejorar todo lo que es la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, sistema de control interno y gobierno corporativo. Continuando acá, entonces ya en lo que es lo que sería una evaluación efectiva de todo el diseño de control interno dentro de la empresa, hay algunos aspectos que nosotros debemos considerar, son muchos, pero nos enfocamos en estos aspectos que consideramos que son los básicos y fundamentales que tenemos que ver cuando hacemos la evaluación. Partiendo desde el gobierno corporativo, existe un código de gobierno corporativo, un código de mejores prácticas corporativas dentro de la organización. Existe un comité directivo, un comité de auditoría o cuáles son los comités de apoyo que apoyan al gobierno corporativo. Hay un código de ética y conducta que establezca pautas de actuación, sanas prácticas de negocio. Por ejemplo, ese código de ética tiene un capítulo de fraude y un capítulo de cultura tributaria. Hoy con todo el tema de la ley 9635 es muy importante que se tenga bien claro la cultura tributaria dentro de la organización y que por otra parte los eventos de fraude, para poder mitigarlo, tengamos un capítulo donde se establezca claramente los temas que puede ayudar a prevenir fraudes dentro de la empresa. Entonces el código de ética nos da de una forma u otra, nos establece sanciones también en el caso de incumplimiento. Entonces es muy importante que la organización cuente con un código de ética, porque el código de ética es uno de los pilares del control interno dentro de la empresa.
Otro tema importante es si existen un mapa o matriz general de todos los riesgos principales y críticos de la organización. Fíjese que esto es muy importante porque si nosotros vemos ahorita lo que sucedió con este riesgo emergente del COVID-19, bueno, esto lo agarró fuera de base a todos y nadie estaba preparado para un riesgo emergente como este tipo que acaba de ocurrir. Y entonces, pero sin embargo hay otros riesgos que seguramente tenemos identificados dentro de la organización, que son críticos y que quizás no le hemos dado importancia. Entonces es muy importante que tengamos un mapa o una matriz general de todos los riesgos principales y críticos dentro de la organización. Es importante también si existe una alineación entre la administración de esos riesgos y el gobierno corporativo. Muchas veces no están alineados y eso también no ayuda a al crecimiento de la organización, porque el gobierno corporativo va hacia un lado y la administración de riesgos va hacia otro. Que el plan estratégico de la organización esté alineado con la misión, visión y valores de la empresa, como bien se lo comenté en el COSO RM 2017, es importante que el plan estratégico se alinee con la misión, visión y valores. Entonces, estos son algunos puntos que nosotros tenemos que considerar al momento de iniciar y dirigir nuestra reunión inicial en la evaluación de control interno, y que de una forma u otra, al finalizar, tengamos bien claro cuáles son los procesos y todo el entorno de control de la organización para poder entonces hacer una evaluación efectiva de esos controles. Okay. Bueno, fíjese, algo importante dentro de la evaluación y que muchas organizaciones carecen es de la debida documentación del control interno. Y eso parte, bueno, ya hablamos del gobierno corporativo, del código de gobierno corporativo, pero es importante tener bien claro cuáles son los procesos del negocio. Es importante tener un manual de organización que describa claramente las áreas, cuáles son las funciones de las áreas, cuál es el marco jurídico que rige cada área, porque no es lo mismo el área de contabilidad, que a lo mejor lo rige la administración tributaria y las normas internacionales de información financiera, que a lo mejor el área de producción que está regulado por otros temas que tienen que ver con la ley ambiental o algún otro tema que tenga que ver dependiendo de la industria en la cual se desarrolla, ¿no? El manual de puestos, es importante que se tenga bien clara y definida las funciones de cada persona dentro de la organización. Un manual, el código de ética, que es importantísimo, un manual de políticas, que defina claramente las políticas dentro de la organización, manual de firmas autorizadas, y todo esto llevado a través de una buena gestión de riesgo. Estos son parte de algunos elementos que nosotros tomamos en cuenta para el diagnóstico y que lógicamente no solamente es el tema de que se tenga el manual dentro de la empresa, sino que el mismo esté actualizado, porque muchas veces encontramos que el manual está totalmente desfasado con un manual del 2014, 2015, ya estamos en el 2020, y en otras circunstancias el manual puede estar actualizado, pero las personas hacen las cosas totalmente distintas a lo que dice el manual. Y muchas veces la respuesta es que, bueno, así me enseñaron desde que yo entré en la organización y así lo hago. Y el manual está ahí nada más es como para hacer este bulto dentro de la oficina. Entonces es muy importante que se tome en cuenta cuál es la debida documentación de manuales que tiene la empresa, y cada una de las áreas que le integra. Por ejemplo, acá mercadeo y venta, facturación, cuentas por cobrar, compras, cuentas por pagar, tesorería, inventario, recursos humanos, todo lo que son las áreas que conforman la organización debe de tener su respectiva
documentación de manuales. Esa documentación también debe incluir un mapa estratégico, una narrativa del proceso, un mapa de proceso. En el caso que identifiquemos que se tienen debilidades y hay amenazas, bueno, hay que hacer una matriz FODA para poder ver cómo nosotros podemos aprovechar esas debilidades o amenazas y alinearlas con las fortalezas y oportunidades que tenemos. Un flujograma detallado del proceso, una matriz de control y riesgo es fundamental, porque esto va a ayudar también a auditoría interna a poder tener claro cuáles son esos procesos que requieren mayor atención o esos puntos de control que son donde tengo que enfocar mis esfuerzos. Bueno, un mapa estratégico, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los procesos estratégicos donde se establece y se direcciona la organización como planificación, ejecución, control. Ahí están todos los procesos organizacionales de liderazgo que de una forma u otra van a ser los procesos claves que están inherentes a la misión. En este caso, mercadeo, laboratorio, logística, todo lo que son compras nacionales e internacionales, almacén, distribución. Esto es todo lo que me genera valor dentro de la empresa. Y la parte de soporte la tenemos al final, que son todos los facilitadores de los procesos claves como la administración y finanzas, recursos humanos, tecnología, servicios generales, la parte legal y corporativa, que da soporte y apoyo a esa cadena de valor y a los procesos estratégicos. Fíjense que esto es muy importante que se tengan dentro de la empresa, mapeado el mapa estratégico, porque en base a ese mapa estratégico nosotros como auditores debemos de ver esa cadena de valor de la organización y hacer un análisis de riesgo del negocio. Ese análisis de riesgo del negocio, como vimos el mapa estratégico, tenemos la parte estratégica, quiénes son las áreas estratégicas del negocio. Hay una gestión de estrategia, hay un área de investigación y desarrollo, está el gobierno corporativo. De esas tres áreas, ¿cuáles áreas consideramos nosotros que tienen un riesgo alto? ¿Cuáles consideramos que pueden tener un riesgo moderado y cuáles pueden tener un riesgo bajo dentro de la organización? Después lo que es el core, que es todo lo que es la cadena de valor, la gestión de abastecimiento, gestión de producción, gestión de logística, gestión de distribución y la gestión de calidad. Esas áreas que son las que le da el valor a la organización. Bueno, ¿cuáles de esas áreas consideramos nosotros que tienen riesgos altos? ¿Cuáles son las áreas de riesgo moderado y riesgos bajos? Y después la parte de soporte, el área de soporte tenemos que tener claro también igual cuáles de esas áreas tienen riesgo alto, moderado y bajo. En este caso, recursos humanos y gestión de información, para el ejemplo que estamos poniendo, tienen riesgo alto, tecnología, gestión financiera, jurídica y la gestión de control interno tiene un riesgo moderado. Entonces, acá es importante porque de este análisis previo de los riesgos del negocio por las áreas, nosotros acá podemos entonces tener claro cuáles son aquellas áreas donde nosotros vamos a enfocar más nuestra evaluación y las otras áreas que quizás a lo mejor no tomemos en cuenta en esta primera evaluación. Porque para hacer una evaluación de control interno no la podemos hacer en todas las áreas, porque se puede hacer, pero va a depender también de lo robusto que sea la organización y que eso nos pueda llevar mucho tiempo en hacer una evaluación completa. Entonces siempre tratamos de hacer la evaluación en las áreas críticas del negocio de manera tal de que se puedan ir tomando los planes de acción en esas áreas críticas. Bueno, fíjense que acá tenemos un flujograma del proceso. En esto, dentro de lo que es la parte de evaluación del control interno,
para nosotros es muy fundamental tener que la organización cuente con flujogramas de los procesos, porque el flujograma nos va a dar una visión de cómo fluye el proceso dentro de la empresa, cuáles son aquellos puntos o alcabalas, ¿verdad?, donde puede haber un cuello de botella y pueda generarme a mí algo mejor un riesgo. Por eso es que fíjense que los puntos verdes me identifica a mí el punto de control y el triángulo amarillo son los riesgos asociados a ese punto de control. Esto es muy importante porque ya vamos a ver ahora la matriz. En la matriz nosotros ponemos los puntos de control y los riesgos asociados a ese punto de control y bueno, y establecemos de una forma u otra quién es el responsable de ese proceso y cuáles son las medidas de control que tiene que llevar para que ese control y ese proceso se lleve adecuadamente. Acá, bueno, este proceso, como ven, ahí tenemos los puntos verdes, puntos de control, y los triángulos en amarillo son los riesgos. Si nosotros llevamos eso a la matriz de control y riesgo, que es muy importante, fíjense que esta matriz de control y riesgo de desembolso en tesorería tenemos identificado el punto de control, que ese punto de control, si lo vemos ahí en la gráfica anterior, aquí tenemos el punto de control. Tenemos el riesgo asociado a ese punto de control, que está referenciado también acá. Vemos entonces cuál es el objetivo de ese punto de control, cuál es el riesgo asociado a ese punto de control, cuáles son las acciones recomendadas y quién sería el responsable de que ese riesgo no se materialice, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que el asistente de tesorería y el gerente del área, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí este es un pequeño ejemplo, porque como muy bien ven ustedes acá, aquí hay alrededor de más o menos 10 puntos de control y 10 riesgos asociados a esos puntos de control, y aquí nada más estamos identificando 2, pero es muy importante entonces que el mapa de proceso, el flujograma, identifiquemos esos puntos de control y esos riesgos, y después lo pongamos en la matriz de control y riesgo, que esto va a ser para auditoría fundamental, porque si ya sé que en este proceso hay un riesgo, entonces yo como auditor me puedo enfocar directamente al proceso donde considero que hay mayor riesgo para poder evaluarlo. Bueno, fíjese, en la clasificación de los niveles y probabilidad del riesgo va a depender de la manera de como yo lo quiera clasificar, ¿no? Acá, por ejemplo aquí nosotros utilizamos una matriz 5x5, donde hay 2 atributos que son probabilidad e impacto. Y las categorías, que en el caso de las probabilidades son 5 valores que van de categoría muy improbable, moderado, probable o casi certeza, y el impacto que me puede ocasionar, insignificante, menores, moderados, mayores o catastróficos. Fíjense que, por ejemplo, en esta clasificación de los niveles de riesgo es muy importante, porque en el caso particular del COVID-19, si nosotros quisiéramos decir cuál es la probabilidad de que pueda ocurrir este evento, quizás a lo mejor algunos lo pondrían como improbable o moderado, ¿verdad? Pero no cabe duda que el impacto fue catastrófico, ¿no? Entonces, acá, así como eso, puede haber otros procesos críticos dentro de la empresa que tenemos que valorar. Entonces, fíjense que en la clasificación de los niveles y probabilidad del riesgo, acá, por ejemplo, si es muy improbable que ocurra el evento, pero es insignificante, realmente la severidad del riesgo es bajo. Pero si es casi certero que pueda ocurrir ese evento y el impacto es catastrófico, bueno, tenemos una severidad del riesgo a nivel extremo, ¿no? Y entonces, dependiendo de la probabilidad y el impacto,
eso me va a dar a mí dónde yo voy a ubicar el riesgo en base al mapa de proceso. Fíjense que, por ejemplo, en este caso particular, aquí nosotros, si veo que me dio la valoración, por ejemplo, menor de 5, entonces el riesgo es un riesgo controlado. Pero si está entre 5 y 10, es un riesgo de seguimiento. Si está entre mayor de 10, entonces de atención periódica, y si ya es un mayor valor sobre los 15, ya estaría como un riesgo de atención inmediata. Entonces fíjese que esto va a depender también de las probabilidades y el impacto que me pueda generar, y eso es muy importante que en cada proceso nosotros identifiquemos el riesgo y cuál podría ser el impacto y la probabilidad de que ocurra ese riesgo. Por eso que cuando nosotros hacemos la valoración de los riesgos dentro de la empresa, hay que hacer una separación y clasificar los riesgos del negocio de acuerdo al tipo o categoría de riesgo. Por ejemplo, si es un riesgo financiero, entonces ahí tenemos que nosotros valorar, por ejemplo, la estructura del balance, cuáles son los posibles riesgos de mercado, cuáles son los posibles riesgos de liquidez. Fíjese que, por ejemplo, ahorita muchas organizaciones con el tema del COVID-19 pueden tener y tienen problemas de liquidez, ¿no? Sobre todo si no tenemos claro cuáles son esos maneras de cómo poder recuperar todos los bienes o servicios que estoy vendiendo. Riesgo de crédito, riesgo de operaciones ilícitas o riesgo de tasa de interés. Y en el caso de los riesgos operacionales, pueden ser daños a los activos, falta de controles internos, fraudes internos o externos, interrupción del negocio, fallas en los sistemas de información, la falta de ética o uso de autoridad. Pero estos son algunos ejemplos, son muchos otros clasificaciones de riesgo que podemos hacer. Todo va a depender de lo robusto que tenga la organización, los procesos y todos los aspectos que puedan afectar el riesgo del negocio. Fíjense que aquí también tenemos los riesgos emergentes, como es el caso que le comentábamos del COVID-19. Acá ya viendo el COVID-19 como un tema que causó bastante impacto a nivel mundial, nosotros aquí le colocamos algunas recomendaciones en cuanto al trabajo remoto. Ya nosotros hemos hecho algunas publicaciones a nivel de la página de Crow en cuanto a oportunidades de mejoras dentro de la empresa con respecto al COVID-19. Acá, por ejemplo, en el trabajo remoto es muy importante que se haya capacitado a los empleados para la seguridad de la información en su computadora. Vemos con preocupación, hemos hecho algunas evaluaciones de control interno recientemente, algunas empresas, y es verdaderamente preocupante la forma en los cuales tomaron solamente recomendaciones que dio el Ministerio de Salud y bueno, y mandaron al personal para su casa y bueno, no tengo computadora y tengo mi computadora en mi casa y bueno, esa computadora es la que vas a usar y que te vas a conectar, pero no hay ningún tipo de seguridad que se le puede haber dado a esos equipos, los dispositivos y sistemas. Hay que verificar que estén completamente protegidos, asegurarse de descifrar los dispositivos, porque si no ahí pueden entrar cualquier hacker a nuestro sistema. Asegurarse que se cree una red privada virtual VPN, es muy importante, eso para garantizar que todos los datos transferidos entre el empleado y la red de la oficina estén encriptados y protegidos. Esos son algunos ejemplos de lo que nosotros hemos estado recomendando con respecto al COVID-19. También que se administre el uso de almacenamiento de los dispositivos extraíbles y otros periféricos.
y se implementen soluciones de endpoint para controlar dispositivos móviles. Fíjese que todos estos elementos son importantes porque ya con el tema del COVID-19 nos cambió la forma de nosotros trabajar y nos hemos dado cuenta que en algunas situaciones, por ejemplo, como la estamos viendo hoy, estamos virtualmente dando una charla, que normalmente estamos acostumbrados a tener un auditorio lleno con 150, 200 personas, y a lo mejor ahorita tenemos 150, 200 personas viéndonos virtualmente, lo cual eso nos hace también que nos preparemos para estos cambios futuros. Eso es sumamente fundamental. Otra parte, pero fíjese que otro tema que nos preocupa mucho, y lo hemos visto ahora con las evaluaciones que hemos estado haciendo recientes de control interno en algunas organizaciones, es el tema del COVID-19 y la continuidad del negocio. O sea, todos mandamos a la gente, cumplimos con las medidas sanitarias, lávense las manos, al ingresar a la oficina, vayan a sus casas, trabajen teletrabajo. Ajá, ¿y qué pasa con la continuidad del negocio? O sea, hemos identificado las actividades esenciales de la organización que tienen que seguir operando. Esto es muy importante, porque a lo mejor yo tengo 4 o 5 líneas de negocio y para yo poder mantener la organización, a toda costa tengo que mantener 2 o 3 líneas de negocio funcionando. Y para yo poder mantenerlas, entonces yo tengo que, con mis proveedores, o los que de una forma u otra me dan los suministros y servicios, tengo que estar bien claro cuáles son esos proveedores que realmente me van a dar la sostenibilidad para con esos 3 líneas de negocio fundamentales que tengo que tener a todas costas en funcionamiento. Por eso es que aquí hay algunas recomendaciones. Hemos identificado los proveedores, los suministros, servicios que que están operativos para que esas actividades críticas y esenciales puedan seguir funcionando. Se midió el impacto y consecuencias sobre los volúmenes de venta entre los bienes que se comercializan y los servicios que se prestan. Estos son temas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta porque en los volúmenes de ventas que yo tengo que tener para poder sostenerme durante estos tiempos, tengo que hacer una medición y tengo que hacer unos análisis. Y muchas de estas empresas que hemos estado haciendo recientemente evaluaciones no han medido esos posibles impactos y que no sabemos si lo del COVID-19 puede ser algo que nos tenga un mes más o no tenga 2 meses o podamos estar hasta el final del año. Entonces todas estas cosas hay que evaluarlas y nosotros tenemos que darle continuidad al negocio. Entonces, ¿cómo vamos a prestar el servicio? Bueno, entonces prestamos el servicio de manera tal de que aquellos que son esenciales podamos darle continuidad. Se ha hecho análisis del impacto financiero que pueda suceder en el flujo de caja, que va a afectar la morosidad y la rentabilidad del negocio. Son factores muy importantes que hay que tomar en cuenta. Se ha tomado medidas para asegurar la relación con nuestros clientes. Esto es algo muy importante porque nuestros clientes son los que de una forma u otra le dan vida a nuestra organización. Entonces nosotros también tenemos que tener una buena alianza y comunicación constante con nuestros clientes para que de una forma u otra se tomen todas esas medidas para mantener la relación con nuestros clientes. Hay que asegurarse de gestionar adecuadamente la comunicación interna con todo el personal de la organización, asimismo con el resto de las partes interesadas que se relacionan con la actividad de la empresa, o sea, todos los stakeholders, proveedores, clientes, relacionados. Todo debe haber una comunicación adecuada que de una forma u otra me permita tener una continuidad en el negocio. Y bueno, y como último, asegurarse que dentro de la comunicación se incluya recomendaciones sanitarias para minimizar los riesgos y posibles contagios
Esos son algunos elementos importantes que nosotros hemos venido dando y recomendando a nuestros clientes precisamente para que garantizar la continuidad del negocio producto del COVID-19. Otro tema importante acá es la debida documentación y de los vacíos y recomendaciones que nosotros encontremos en la efectividad del diseño del control interno, ¿verdad? Fíjese que acá es importante que nosotros nos preguntemos cuáles son aquellos controles que faltan o podrían mejorarse dentro de la empresa. Esto es algo muy importante porque vea, como les comenté con el modelo de las 4 líneas de defensa y con toda la debida documentación que debe tener la organización, ustedes deberían de preguntarse, bueno, ¿qué controles me están faltando? ¿Qué podría yo mejorar dentro de mi organización? Estos son algunos preguntas que nosotros tendríamos que hacernos, ¿verdad? ¿Cuáles son las deficiencias importantes y debilidades materiales que deben reportarse por escrito al comité de auditoría o a la administración? Porque es importante que nosotros, una vez encontradas esas deficiencias o oportunidades de mejora, las reportemos. Somos auditores internos al comité de auditoría, si somos auditores externos, bueno, a la administración, o bueno, si estamos haciendo una evaluación a nivel interno, bueno, la administración debe estar al tanto de esa eficiencia y esas oportunidades de mejora, precisamente para que exista una efectividad dentro de todo el diseño de control interno de la empresa. Y bueno, lógicamente, esa oportunidad de mejora tiene que venir con una recomendación al propio comité de auditoría o a la propia administración, porque nosotros debemos mantener no solamente decir las oportunidades de mejora o las eficiencias que encontramos, sino también dar nuestras recomendaciones para cómo podemos corregir y mejorar esas deficiencias o esas debilidades que no se materialicen, ¿verdad? Estos son algunos aspectos de recomendación que debemos tomar en cuenta al momento de las recomendaciones finales, ¿no? Fíjese que algo muy importante que también nos preocupa a nosotros y hemos visto en informes de auditoría interna o informes de evaluación del sistema de control interno que se han hecho en otras empresas que nosotros hemos auditado, es que a veces los informes de evaluación de control interno son muy extensos. Entonces llegan a ser 100, 120 páginas y entonces se repite lo mismo, vuelven a lo mismo, se habla de los procedimientos en el resumen ejecutivo, en la parte del documento. Entonces llegamos a lo mismo todo el tiempo y realmente al final el lector, el miembro de la Junta Directiva no le impacta. Entonces nosotros tenemos que tratar dentro del informe que pueda tener un impacto significativo al miembro de la Junta Directiva en esa primera o segunda página a través del resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo no puede ser un simple descripción del procedimiento de lo que yo estoy haciendo, con la gente con quien yo me entrevisté, todas las pruebas que yo apliqué. Eso no es un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo tiene que ser concreto. Recomendamos por ejemplo, no observamos un código de gobierno corporativo, recomendamos la debida documentación de un código de gobierno corporativo, o encontramos una inadecuada segregación de funciones en el área de tesorería, recomendamos que se le den las adecuadas funciones a la persona que hace la conciliación bancaria y la persona que recibe los ingresos. Eso es algún ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos que, dentro de ese resumen ejecutivo, ser impactante. El lector tiene que ver
que hay una deficiencia del control interno, que hay unos asuntos que hay que atender, que si hay algunos incumplimientos normativos, se diga dentro del resumen ejecutivo, y bueno, y pongamos cuáles son esas recomendaciones. O sea, esas dos primeras hojas prácticamente va a ser, que como bien se llama, resumen ejecutivo, debe contener toda esa planes de acción que la administración va a poner en pie para poder de una forma u otra corregir la deficiencia que se encontraron. Hay que ser breve, presente únicamente temas cruciales que son para el trabajo y que le permitan lograr su objetivo de negocio de forma efectiva. Esto es muy importante también porque no podemos nosotros hablar de cosas que a lo mejor no le dan ningún valor a nuestro trabajo y que a lo mejor prácticamente se convierten a lo mejor en un chisme de pasillo, por decirlo así, y que no llegan a concretarnos a lo que realmente quiere la organización, que tengamos abarquemos los temas que son realmente cruciales y críticos para el mejoramiento de la empresa. Tenemos que dividir el informe en sesiones, es muy importante que el lector pueda profundizar con más detalles y explicaciones dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si en el resumen ejecutivo estamos dando una recomendación que tiene que ver con el Código de Ética o con el Código de Gobierno Corporativo, entonces nosotros ahí podemos decir, para mayor ampliación, diríjase a la sección de ambiente de control. Por eso que entonces es importante que que dentro de esas sesiones separemos cada componente de control interno. Si estamos haciendo la evaluación de control interno bajo la metodología ACOSO 2013, entonces separemos los 5 componentes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Entonces separamos esos 5 componentes y cada uno de esas recomendaciones que estamos haciendo en el resumen ejecutivo, lo vamos agregando a cada uno de estos componentes que estamos mencionando en la sesión. En las recomendaciones debemos incluir un plan de acción para que la administración establezca responsables y tiempos para corregirla. Esto es muy importante. Muchas veces nos dicen, no, yo quiero que nos den las recomendaciones, nos pongan el plan de acción, que nos digan quiénes son los responsables y el tiempo para corregirla. No, eso no es función de auditoría interna. Es la administración la que tiene que establecer el responsable y el tiempo para corregirla. Nosotros conseguimos la recomendación, decimos cuál es el plan de acción y bueno, la administración establece el responsable que debe darle seguimiento a ese plan de acción y el tiempo para corregirla, ¿no? Y nosotros en base a eso, bueno, le damos seguimiento para que ese plan de acción se pueda corregir en el tiempo que diga la administración. Ok, fíjese que acá, una vez que nosotros hacemos la evaluación de control interno, dentro de nuestra evaluación también hacemos una evaluación de lo que es el nivel de madurez de ese sistema de control interno. O sea, qué tan inmaduro, repetitivo están los procesos, están definidos, están maduros, están a un nivel óptimo. Es muy importante, por ejemplo, acá, en esta evaluación que hicimos a una de las empresas, determinamos que el 8% de sus procesos y de la evaluación que hicimos está a un nivel óptimo. Sin embargo, el 34% está a un nivel maduro, el 11% está en un nivel inmaduro, el 23% de repetición y un 24% está definido. Cada uno de estos aspectos va en función de qué, en función de que pueda tener la debida documentación dentro de la empresa,
Es decir, si tengo la existencia de manuales, normas y procedimientos, entonces esos manuales, normas y procedimientos, si están actualizados y están adecuados, entonces me permite a mí decir que yo puedo tener están definidos o están maduros, si están de una forma u otra alineados con un plan estratégico, y si ya nosotros tenemos bien documentados todos los procesos y están de una forma u otra alineados con los sistemas de información y me dan a mí una garantía, entonces yo podría decir que está a un nivel óptimo. Pero lógicamente todo esto es una matriz que nosotros tenemos y que vamos alimentando paso a paso, de acuerdo a cada uno de los componentes del control interno, cada uno de los 17 principios y 87 puntos de enfoque que tomamos para nosotros poder determinar qué tan maduro está el sistema de control interno dentro de la empresa. Es muy importante que cuando ustedes soliciten en una evaluación del sistema de control interno, les pidan que le incluya el nivel de madurez del sistema de control interno. Nosotros normalmente se lo incluimos dentro de la evaluación del sistema de control interno de las empresas. Bueno, ya acá nosotros tomamos en cuenta para el proceso de auditoría interna de Crowe Global, tomamos 4 pasos que son fundamentales. Fíjese que ya nosotros hemos hablado de todo lo que es el gobierno corporativo, todo lo que es la estructura empresarial que debería tener la empresa, que le tiene que tener documentado. Hablamos un poco del modelo de las 4 líneas de defensa, hablamos de la debida documentación, los mapas estratégicos, mapas de riesgo, todo lo que es la matriz de riesgo y control. Pero fíjese que el proceso que nosotros definimos acá es muy importante para poder tener un buen entendimiento de las expectativas del cliente. Ese es el primer paso, la entrada. Tenemos que tener claro el entendimiento de las expectativas de la Junta Directiva, qué espera la Junta Directiva del trabajo que nosotros vamos a hacer. Porque muchas veces fracasamos porque no tenemos un entendimiento claro de cuál es la expectativa que quiere la Junta Directiva sobre el trabajo o elaboración del sistema de control interno que vamos a hacer, y entonces ahí perdemos. Entonces es muy importante que en la entrada tengamos claro cuál es esa expectativa que tenemos y ese entendimiento y cuáles son las guías y herramientas que vamos a utilizar. Para ello nosotros deberíamos entonces de reunirnos bien sea con el comité de auditoría, con la gerencia o con la coordinación de auditoría interna para poder tener claro cuáles son esas expectativas y tener un acuerdo de expectativa con el cliente. Como segundo paso, bueno, la evaluación de riesgo. Se recuerdan que vimos en la cadena de valor que nosotros ya viendo el mapa estratégico y nosotros documentando la cadena de valor, ahí determinamos cuáles son las áreas con mayor riesgo. Eso también es importante dentro de ese entendimiento, porque muchas veces a lo mejor la expectativa del gobierno corporativo, la junta directiva o de la gerencia que vamos a evaluar, no está asociada con ese riesgo que nosotros observamos dentro de ese mapa estratégico o esa cadena de valor. Entonces es muy importante que en la evaluación de riesgo nosotros tengamos claro cuál es el modelo de riesgo de negocio y cuál es el marco de clasificación de esos procesos. Ahí entonces, como ustedes vieron, bueno, ya nosotros ahí en ese trabajo que hicimos, identificamos esos riesgos claves, cuáles son los procesos claves y bueno, y cuál va a ser nuestro plan de auditoría. Eso es fundamental, que se haga ese segundo paso con la gerencia, con los expertos de Crowe, que se hagan con el comité de auditoría, los auditores externos o los agentes reguladores. Este proceso es muy importante dentro de lo que es la evaluación.
El desarrollo propiamente de la auditoría, ya ahí sí nosotros usamos la metodología basada en riesgo. Usamos, bueno, ya ustedes vieron los pasos en cada uno de los componentes de evaluación de control interno, cuáles son los papeles de trabajo que estamos utilizando, si esos papeles de trabajo son automatizados o son electrónicos o están digitalizados, o es muy importante que también la documentación que nosotros le pidamos a nuestros clientes usemos una plataforma en la nube que sea segura. Por ejemplo, nosotros usamos el Schaeffler y ahí a través de Schaeffler todos los requerimientos que se le piden al cliente, el mismo cliente lo sube al Schaeffler, y eso nos permite a nosotros que, bueno, que no exista de que yo te lo envié, te lo pasé en el correo y no me ha llegado todavía el requerimiento. Entonces ya en la plataforma de Schaeffler, ahí está, si si lo subiste, está ahí. Si no lo subiste, porque no me ha llegado el requerimiento. Entonces eso es muy importante que se tome en cuenta para que toda la documentación esté subida en un sitio seguro y nosotros podamos entonces después documentar nuestros papeles de trabajo y mejorar todos los que son los procesos de controles dentro de la empresa. Importante también acá, diseño de procesos, cuáles son los riesgos que evaluamos, y todo eso discutirlo ya para cuando tengamos una sesión con la junta directiva o con los dueños de los procesos. Nosotros en el paso 4, que tiene que ver con el reporte de hallazgos, ya ahí nosotros tenemos una plantilla estándar para eso. Nosotros ahí entonces entregamos el resumen ejecutivo, hacemos un resumen con las principales conclusiones y mejoras que deben de hacer, y después entonces lógicamente todo este proceso nos lleva hacia una reevaluación y seguimiento y cuestiones pendientes o encuestas de satisfacción al final para ver que el trabajo haya sido el que satisface a la administración. Este proceso de auditoría interna, ya aquí vamos ya más enfocado como nosotros como auditores internos, como auditores externos, a tener una clara información de cómo va nuestro proceso. Igualmente, fíjese que nosotros cuando hacemos evaluación de control interno, como bien lo había comentado, no solamente se hace a nivel de una empresa privada, puede ser una empresa del sector público, puede ser una empresa del sector financiero, puede ser una empresa que, aunque sea privada, tiene sus acciones que cotizan en bolsa. Y entonces, si fuese el caso, nosotros entonces tenemos que la evaluación de control interno agregar otros componentes que son las normativas SOF. Entonces, fíjese que acá, en esta lámina, aquí es los mismos 4 pasos que habíamos hablado en la lámina anterior. Lo único que acá, por ejemplo, en ese entendimiento de la expectativa, nosotros tenemos que hacer una agenda con el comité del gobierno, ver cuáles son esos requerimientos SOS y pedir las matrices de riesgo a través de lo que nos establece la ley Sabaj-Oslo. Todo eso para que nos permita tener un acuerdo de expectativa bien claro con el cliente y las reuniones. Ya en los siguientes pasos, fíjese que vienen siendo los mismos con respecto a la lámina anterior, evaluación de riesgo, aquí usamos la metodología acoso con todo lo que son los controles generales que tienen que haber, DTI, los estándares, matrices de evaluación, se evalúan los riesgos claves del negocio, los procesos, establecemos el plan de auditoría, se hace el desarrollo de la auditoría bajo todos los parámetros y las guías de control que nos establece la ley Sabaj-Oslo y las guías propias que tenemos nosotros dentro del despacho, y se documentan y bueno, después hace el reporte de hallazgos con todas las bases de control. Pero básicamente es el mismo proceso, lo único que se diferencia porque aquí tenemos
aspectos que maneja la ley Sabas-Oslo, ¿no? Bueno, acá esto es muy importante también, que auditoría, el ejecutivo de auditoría tenga una comunicación efectiva, no solamente con todos los miembros de la auditoría interna, sino con el resto de las áreas. Esto es clave dentro de los procesos de auditoría porque muchas veces se pierden el esfuerzo y el trabajo del auditor porque no están bien claros y bien definidos cuál es el trabajo, la expectativa del trabajo que se quiere. Y bueno, y como les había comentado, en esa estrecha relación que tiene que tener auditoría interna con auditoría externa, los entes reguladores y las distintas áreas, el auditor interno agrega valor a la organización. Y para agregar valor a la organización tenemos entonces que ser asesores, consultores, no podemos ser un policía y disparándole a todas las áreas. Entonces la comunicación de ese ejecutivo de auditoría o ese auditor interno o ese auditor general con el resto de las áreas es fundamental. Con el comité de auditoría la comunicación debe ser fluida y debe de tener bien claro cuáles son los objetivos y expectativas que se tiene que quiere el comité de la auditoría. Con las áreas operativas de la empresa, con el comité ejecutivo o el consejo de administración, cuáles son las expectativas que quiere ese consejo de administración de la auditoría. Con los factores externos, como bien les comentaba, y entonces ahí entran lo que son entes reguladores, con la buena comunicación que tiene que tener auditoría interna con, por ejemplo, la Administración Tributaria, la Contraloría General de la República, si fuese el caso, o con cualquier otro ente regulador, de acuerdo a la industria o al sector en el cual se encuentra la empresa. Ese ejecutivo de auditoría debe tener una estrecha relación también con esos entes de manera tal de evitar riesgos dentro de la misma empresa. Bueno, la comunicación con los auditores externos es fundamental y es fundamental desde dos puntos de vista. El auditor interno debe trabajar en función de que ese trabajo de auditoría externa no sea la repetición de un trabajo que ya se hizo en la auditoría interna, pues entonces se pierde el valor del trabajo de la auditoría interna y se pierde el valor de la auditoría externa. Entonces tiene que haber un estrecho entendimiento en que cuáles son aquellos procesos a los cuales a lo mejor la auditoría externa se puede apoyar con los trabajos de auditoría interna y enfocar la auditoría externa a otros factores de riesgo de la organización, porque como bien lo vimos, la organización está sujeta a muchos riesgos y no tiene muchas veces la auditoría interna poder evaluar el control interno de todas las áreas. Entonces, si auditoría interna evaluó 3 o 4 áreas de la organización, pero hay otras 3 o 4 áreas que son críticas, entonces puede la auditoría externa hacer una buena comunicación con ese ejecutivo de auditoría interna y decir, mire, yo estas áreas no las he evaluado. Entonces ya el enfoque de evaluación de riesgo, el auditor externo toma en cuenta la evaluación que hizo de las otras áreas de la auditoría interna, pero también entonces enfoca su trabajo hacia otras áreas. Entonces eso es muy importante que se tenga bien definido para que entonces ya la función de la auditoría interna esté bien clara y bien definida dentro de lo que es todo el proceso de la auditoría interna y la comunicación con el resto de las áreas. Bueno, acá ya estamos finalizando y bueno, vamos a dar algunas oportunidades de, si hay algunas preguntas, no sé, poder
responderlas, si no, ahí nosotros vamos a compartir la presentación. Es muy importante mencionar que nosotros no hemos parado. El Instituto de Auditores Internos de Costa Rica no ha parado. Nosotros tenemos una misión y nuestra misión es agregar valor a la organización y dar capacitación a nuestros auditores. Nosotros acá dentro del instituto podemos hacer certificaciones CIA, que es la certificación, y es la única certificación profesional reconocida mundialmente. Eso es un aval que tiene un profesional de la auditoría interna con tener la capacitación CIA. Esa certificación nos acredita el dominio de los más altos estándares profesionales necesarios para dar valor agregado y a través de la asesoría o evaluación de la gestión de riesgo, control y gobierno de las organizaciones. Estas certificaciones, bueno, nosotros estamos trabajando en el instituto para tratar de promover y crear un grupo en el cual nosotros podamos tener la mayor cantidad de auditores internos certificados CIA. Eso sería para nosotros un gran valor, no solamente para dar crecimiento a certificados a nivel global, sino también a nivel acá de Costa Rica. Pero no solamente, fíjese, no solamente nos podemos certificar en CIA, también nosotros podemos tener una certificación en control interno. Y esa designación es CCSA, es una reconocida certificación que se acredita el conocimiento del profesional sobre principios fundamentales de autoevaluación de control, proceso, temas relacionados con administración de riesgos, modelos de control interno y objetivos del negocio. Acá nosotros se está promoviendo unos cursos en materia de COSO, de control interno. Ayer se mandaron a todos los auditores y creo que es una capacitación. Fíjese que la capacitación en control interno COSO dura aproximadamente como unos 5 o 6 días con unos temas, con exámenes y con ejercicio, ¿no? Y nosotros ahorita en 2 horas tratamos de darle la mayor entendimiento, pero este es un tema bastante complejo que requiere de mucho revisión y que de una forma u otra, para poder nosotros ver la interrelación de esos 5 componentes, tenemos que con detalles hacerlo. Entonces, no es que con esto que vieron ustedes hoy digan, no, ya yo tengo resuelto y sé cuáles son mis problemas. No, hay que hacer una evaluación bien eficaz del sistema de control interno y tiene que ser bien detallada y con profesionales que tengan el conocimiento. Otra certificación que podemos obtener nosotros a través del instituto, ¿verdad?, es la certificación como auditor financiero. Esta certificación normalmente se da para los profesionales que tienen conocimiento en cuanto a principios y prácticas de auditoría en la industria de servicios de banca, seguros, valores, y el candidato a certificarse puede elegir entre una de estas 3 disciplinas, bien sea banca, seguros o valores. También hay certificaciones específicas para auditores en el sector público. Esta es la certificación CGAP, Certificado Government Audit Profesional, y esta certificación está diseñada como les comenté, para auditores del sector público. Nos acredita el conocimiento y quien posee respecto a las características específicas de las labores de auditoría interna y las entidades de gobierno. Esto es muy importante, esta certificación, ahorita que Costa Rica está, que quiere entrar a la OECD, ¿verdad?, como gobierno corporativo, es muy importante esta certificación a aquellos auditores que tengan la competencia para obtenerla. Y la última certificación en Risk Manager Assurance, que es certificación que acredita conocimiento y experiencia de aseguramiento, evaluación de la gestión de riesgos en las organizaciones. Bueno, ya queremos agradecer el tiempo y el espacio que nos dio el Colegio de Ciencias Económicas
para este evento y el Instituto de Auditoría Interna, bueno, que estamos constantemente dándole capacitaciones y agregando valor a las organizaciones. Por el día de hoy, eso es todo. Ahí después le vamos a compartir la presentación. Y bueno, muchas gracias por la atención y estamos totalmente a la orden en el caso que se requiera alguna evaluación de control interno dentro de su organización. Muchas gracias. Creo que ya, sí. Muchas gracias al compañero y colega Eduardo Cabrera por esta disertación. Realmente le agradecemos, excelente la presentación. Y de esta manera concluimos una vez más una capacitación. Le agradecemos al Colegio de Ciencias Económicas, como siempre, por abrirnos sus puertas para poder seguir capacitando colegas y profesionales en el área de la auditoría interna. Y de parte del Instituto de Auditores Internos le entregamos un certificado en nombre del instituto y por agradecimiento de la participación como facilitador de la charla, Esquema Integral de Control Interno para lograr la prevención de fraude y aseguramiento del negocio. Muchísimas gracias a don Eduardo y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados por las redes y por el Facebook Live. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.